Lo primero, de a la gente de EVA, del espacio vecinal de Aranzuela, y a la gente que habéis venido de todos. Y no sé si hay mucha gente. Y desde luego, buenas tardes también y bienvenidos a nuestros invitados, invitadas. Es momento de la plataforma contra la privatización del canal Isabel II, de Marea Azul y de Cable. Bueno, les presento primero Liliana Pineda, abogada, escritora y miembro de ACA, José Martínez, artista y activista de Marea Azul, Susana Gil, activista también de Marea Azul, Enrique Ortega, ingeniero, y Jesús Navas, que es editor especializado en temas de ciencias sociales. Voy a hacer una muy breve presentación del tema y luego haremos dos rondas de preguntas para cada uno de ellos, y si os parece dejamos el debate para el final, y así también podemos tener la visión general de cómo son. El tema del agua abarca tantos temas diferentes que bueno, hemos pensado que igual así era más fácil de hablar. Como es conocido, en diciembre de 2008, recién ya 10 años, la Asamblea de Madrid aprobó, y además con los únicos votos del Partido Popular, la privatización del canal Isabel II, una empresa pública desde que se creó ahora hace ya más de 160 años. Vale la pena recordar lo que dijo entonces Esperanza Aguirre en el debate del Estado de la región, porque ejemplifica muy bien ese trasfondo cínico y canalla que tiene el discurso del neoliberalismo, ¿no? Para justificar, para hacer pasar por buena y sobre todo, y lo que es más peligroso, hasta deseable, la privatización de los servicios públicos. Dijo: damos a los madrileños la oportunidad de ser propietarios de su futuro, como si no lo fuera colectivamente ya de lo que se creó en 1850. Durante los primeros años del 2008-2009, son los trabajadores del canal, contando con la ayuda de Ecologistas en Acción y también la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, quienes dinamizan la lucha contra el intento de privatizar el canal. Ya es en septiembre de 2010 cuando se crea la plataforma por la privatización del canal de Isabel II, impulsada por ACAP, y que se hacía eco también de las luchas que se estaban llevando a cabo contra la privatización de Latinoamérica desde el Tribunal Permanente de los Pueblos. La plataforma se consolida con la incorporación de más de 20 colectivos, entre organizaciones sociales y vecinales, grupos ecologistas, sindicatos, partidos políticos y también la ciudadanía a título personal. Sus objetivos son claros: informar a la ciudadanía de los perjuicios de esta privatización y movilizarla también, impulsando cuantas acciones sean posibles para paralizar la privatización, al mismo tiempo que también se propone desde luego otro modelo de gestión pública del agua, transparente y con participación ciudadana. En aquellos primeros meses que siguieron a la fundación, la plataforma organizó ya como varios cientos de charlas y convocó una manifestación a la que acudieron unas 3.000 personas, justo en lo que era la semana previa a la gran concentración del 15 de mayo de 2001, que dio lugar además al origen del movimiento del 10M, con el que enseguida la plataforma se puso a trabajar desde la misma campana de la Puerta del Sol. Y aquí yo ya detengo mi presentación con el recuerdo entrañable de aquellos botijos contra la privatización que brillaban de mano en mano como plaza de la Puerta del Sol, y que además terminaron de convertirse en el logo de la plataforma. Tenemos que haber traído un dijo. Qué buena imagen, ¿no? Una buena imagen simbólica para mostrar lo que significa un bien público tan valioso como el agua, o como se dice ahora, un bien. La privatización de los servicios de agua se realiza en nombre de una supuesta mayor eficiencia y de una mejora del servicio. Sin embargo, la experiencia nos demuestra claramente lo contrario. Y a nivel global, la ciudadanía se está rebelando contra la privatización de estos servicios. ¿Cuáles son los problemas derivados de su privatización? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden con estas decisiones? ¿Cuál es la tendencia global en la actualidad? Bueno, pues buenas tardes y encantado de estar aquí otra vez, porque estuve con la paella, ¿sabes? Que fue un placer.
Bueno, voy a comentar brevemente la primera afirmación que hacía Estrella. La privatización de la gestión del agua se justifica argumentando que es más eficiente y mejora el servicio al ponerlo en manos de expertos, de empresas privadas especializadas en su gestión. El argumento es viejo y muy falso, porque la eficiencia solo sirve de pantalla para encubrir un asunto bien distinto: el expolio de los recursos comunes, el agua entre ellos, que pasan a manos privadas. Lo que está en juego no es la eficiencia, sino, utilizando un término que suele utilizar Liliana, la codicia. Los ojos codiciosos están mirando el agua y se emocionan porque es un recurso afectado por una triple realidad en estos momentos. Hay un horizonte muy cercano, que ya está aquí, de cambio climático. Doy un dato como ejemplo. En estos momentos, 700 millones de personas viven en estrés hídrico, porque disponen de menos de 1.700 metros cúbicos de agua al año. Eso supone aproximadamente menos de 5 litros por persona y día, ¿no? Lo cual ciertamente es muy poco y raya en lo absolutamente imprescindible para la supervivencia. Si el agua se convirtiera masivamente en mercancía, sería un chollo, porque en el futuro cercano se va obviamente a encarecer muchísimo, ¿no? ante la escasez. Otra realidad ligada a la anterior es la crisis alimentaria, agravada por el cambio climático, ¿no? Que está potenciando el acaparamiento de tierras de cultivo y de acuíferos asociados a las mismas. Y por último, un tercer factor, que es la crisis energética. Ya sabéis que hemos superado ya el llamado pico del petróleo, y es urgente encontrar alternativas. Entre las alternativas, ¿no?, se está produciendo un crecimiento exponencial de los agrocombustibles, y estos necesitan cantidades ingentes de agua, ¿no? Doy un dato, que es un mero ejemplo, ¿no? En los nuevos cultivos de caña de azúcar se necesitan 7.000 litros de agua para obtener 12 kilogramos de azúcar, necesarios para conseguir 1 litro de etanol. Esto hace que la afirmación que ya en 2011 hacía un directivo de Citigroup, que decía: el agua se va a convertir en el activo más importante entre los productos básicos, empequeñeciendo al petróleo, al cobre, a las materias primas agrícolas y a los metales preciosos. Ese es el panorama en el que nos encontramos, ¿no? Entonces resulta que el agua, un recurso común, abierto, al alcance de todas las personas, se convierte en un bien privado, en una mercancía, en una mercancía cuyo acceso debe negociarse y se basa en la capacidad de pago del usuario convertido en cliente. Entonces, la crisis se acaba convirtiendo en una enorme oportunidad de negocio para el desarrollo de la codicia, ¿no? Es esta la que está impulsando el acaparamiento del agua y su privatización, en absoluto la eficiencia. No obstante, vamos a entrar brevemente al trapo de este argumento falaz, y veo que vuela el tiempo, Dios mío. Entonces, vamos a ver, ¿por qué es un argumento falaz? Porque se trata... La gestión del agua es un monopolio natural, por las propias características del servicio. No puede trazar una empresa las condiciones de agua desde los embalses hasta la ciudad, otra lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se concede, cuando se le da la concesión de la gestión del agua a una empresa, esa empresa tiene la garantía de unos clientes fijos que necesitan beber agua todos los días y por periodos de tiempo larguísimos. Es decir, es un argumento efectivamente falaz, porque se hace precisamente en nombre de la libertad del mercado, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias reales de la privatización? Son muchas. Yo menciono rápidamente, porque se me va el tiempo, se me ha ido ya. Por ejemplo, esto es algo que ha ocurrido y que está perfectamente demostrado en informes en todas las partes del mundo, ¿no? Hay un informe muy serio de una organización que es Public Services Research Unit, PSIRU, que dice, simplemente lo enuncio rápidamente: subida desproporcionada de tarifas. Estos son hechos reales, que por supuesto se han dado aquí en el canal de Isabel II. Enrique, en el caso del canal de Isabel II,
proceso de privatización comenzó, como acabamos de decir, en diciembre de 2008. Y un hito importante fue la creación de la sociedad anónima Canal Gestión. ¿Cuáles son los problemas derivados de la creación y funcionamiento de esta sociedad anónima? ¿Persisten en la actualidad estos problemas? ¿Cuáles son las propuestas de la plataforma para solucionarlos? Sí. Voy a alejarme un poquito, ¿no? Vamos a ver. Sí que persiste. Vamos a ver los problemas, porque parece que se quiere crear desde el nuevo gobierno regional de que ha solucionado los problemas de Canal. Hay que recordar que cuando se crea Canal Gestión, la sociedad anónima, en el 2012, se crea para una cuestión, que es para que entre capital privado en un término de tiempo. Es decir, se iba a haber el 49% del capital. ¿Qué pasa? Que por circunstancias, las luchas, el mercado, todas las cosas que había judiciales, etcétera, se paraliza lo que es el proceso de entrada de capital, pero se crea la sociedad anónima preparándola para una futura privatización. Ahora mismo, ya lo avanzo, tenemos una ley en la cual los artículos 15 y 16 de esta ley, la ley 2008, permitiría en cualquier momento privatizar el campo. Es decir, en otro momento, cuando tengan mejores condiciones políticas. Con lo cual, el problema de la privatización no se acaba. Esa es la primera. La segunda es que cuando se crea la sociedad anónima, se crea una sociedad pública en su composición accionarial, aproximadamente el 83% para la comunidad autónoma y el 17% para aquellos ayuntamientos que firmaron los convenios de adhesión. En ese momento se crea eso, pero con una idea clara de que funcione como si fuera privada, que así ha venido funcionando durante 2 años. ¿Y qué consiste? Que funcione como privada. Primero, de forma PAC, como sociedad anónima, no tiene que dar ni respuesta a la propia Asamblea de Madrid. No funciona, los acuerdos de consejo de administración son secretos, por ejemplo. O sea, es opaca, absolutamente como si fuera una privada. Por otro lado, el ánimo de esa empresa, ya me han dicho en sus anuarios, es el ánimo de lucro. Ellos dicen la valoración de la empresa, lo llaman de otra manera, es el ánimo de lucro. Y la realidad es que desde que se crea hasta ahora, llevan aproximadamente con beneficios, dando beneficios alrededor de los 1.200 millones de euros, cada año una media de unos 250 millones de euros, pero no es que cuando viene ahora, cuando el nuevo gobierno, después de 2015, es que mejore, no, es que cada vez da más beneficios. O sea, el último ejercicio en 2017 da 270 millones, de hecho la media era 250. Quiere decir que van creciendo los beneficios de la empresa, o sea, como si fuera una empresa privada. Y dicen, bueno, ¿y eso cómo es? ¿Es que es el ganar en la gallina de los guarderos? No, es que ocurre. Por supuesto hay un elemento. En ese periodo subieron nosotros muchas veces no nos damos mucho, pero ha subido de una manera porcentual, de mucho más que el IPC, la subida de las tarifas. Eso ha subido durante ese periodo, que eso ya da un margen. Pero es que además, ¿qué ha pasado? Que no hay inversiones, ha caído las inversiones que son reposición de las tuberías de agua, el cuidar las presas, todo eso, que son las inversiones que hay que hacer, no vale nada, pues ha bajado y ha caído en picado. Claro, eso es una manera de meter más beneficios. Y luego también con el personal. Y el personal, claro, los gastos del personal han bajado. ¿Cómo? Pues no ha habido personal fijo. Desde que nace esta empresa, todo el personal que se ha contratado es precario, 3 años como más. Es decir, una empresa tecnológicamente avanzada, eso significa con todas estas cosas que están poniendo en cuestión el futuro del canal. O sea, ver si estamos en esa. Tiene otro problema también, el problema de que ha habido una colusión de intereses, ha habido una patrimonialización del canal por parte del Partido Popular. ¿Eso qué ha hecho? Eso significa que ha ocupado los consejos de administración con sus amigos, ha metido a mucha gente que caía en Caja Madrid, lo metía realmente en el canal. Con ese tinglado ha favorecido, y ya eso sea una cosa que lo abrazará más, ha favorecido todo lo que ha sido las tramas de corrupción que ha habido, que ahora han salido en esto, porque ya como es otra pregunta, yo ya no entro más ahí, pero ha favorecido las tramas corruptas en el canal. Eso es un problema. Además,
el derecho humano al agua, que era una de las cuestiones que se está extendiendo a todos los sitios, el canal no lo ha aceptado todavía. O sea, el canal no quiere que todas las personas, independientemente de su situación económica, eso tendría que incluirlo en el reglamento del servicio, y no lo quiere incluir. Dice que no lo hace, si quiere, no lo hace, ha bajado, pero sigue habiendo. Hay cortes y hay sobre todo colectivos muy, digamos, discriminados o muy informales que no les da agua. El derecho humano no se cumple en el canal, por decir otra cosa. Y lo último que ya voy a decir es el tema de los ayuntamientos. Los ayuntamientos ahora mismo, con esta nueva estructura que tiene el canal, son rehenes del canal. Son esos convenios que han hecho de ser administraciones de tú a tú con la comunidad autónoma, lo que han sido son ahora clientes de una empresa, de una sociedad anónima. Han pasado, y si quieren protestar, pues ahí tienes la jurisdicción mercantil, protesta en el juzgado. O sea, eso es como está tallando, con lo cual los ayuntamientos, a través de los convenios que los firmaron con la presión que fuera o porque políticamente decidieron firmarla, ahora con esos convenios están pasando las canutas. Hay un tema que yo creo que sí es bueno que se sepa. Por ejemplo, si por ejemplo, el canal tiene beneficios, los cientos de trámites, pero si la ciudad de Madrid, por ejemplo, tuviera que hacer una reparación de sus colectores, por ejemplo, eso no viene en los convenios y lo pagan como con cotas suplementarias a los vecinos. Y sin embargo tiene una ganancia, o sea, es una contradicción, está funcionando como si fuera una empresa para tener beneficios. ¿Beneficios para qué? Pues no sabemos. La privatización y mercantilización del agua trae consigo una promoción muy preocupante de los envases de plástico. Por otra parte, se extiende la idea de que el agua envasada es más sana que el agua de grifo. ¿Qué opinan de estos dos aspectos? Bueno, de primero, se considera agua mineral natural la procedente de manantiales subterráneos con una composición mineral constante. No todas las botellas de agua que compramos son agua mineral. Hay otros que son de agua mineral pero que no tienen mineral constante, lo pierde por el camino, y otros son aguas que tienen una calidad menor, que sería equivalente a lo que tenemos nosotros en el grifo, la misma. Entonces, aparte de eso, cuando se embotella, si son botellas de vidrio no pasa nada, pero si es botellas de plástico sí, porque emanan elementos como el bisfenol A que se transmite al agua desde la botella. Es un elemento que los fabricantes de botellas lo utilizan con el plástico para que la botella sea un plástico blando. Aparte de eso, hay otras sospechas de que durante el transporte de esos envases no está refrigerado, y entonces muchas veces hay otros elementos que también pueden llegar al agua antes de comprarla incluso, y entonces mucha gente cree que es mejor el agua mineral embotellada y en realidad es mucho más sana el agua de grifo. Eso es por una parte. Aparte de eso, hay un gran problema ya a nivel internacional del mal reciclaje de plástico. El 33% de los mares ya es de plástico. Y para el año 2050 se ve que podrá haber más plásticos que peces en el mar. Digamos que en el norte de Hawái hay ya una isla de tamaño 3 veces de Francia que son de plástico. Desde el aire no se ve, porque está, digamos, flotando entre unos pocos centímetros de nivel del agua, puede llegar hasta 30 metros. Todos los peces que pasan por ahí se comen el plástico. Un pez de cada 4 tiene plástico ya en el estómago. Y, por ejemplo, los moluscos o mejillones, por ejemplo, que nos comemos también en el estómago, pues hay un porcentaje muy grande de plástico dentro de esa alimentación, que actualmente tenemos nosotros en nuestro cuerpo un elemento que nuestros abuelos no lo tenían, el plástico. Y un paradigma, pues tradicionalmente se concebía como algo parecido, digamos, de mayor rango. Pero es que la globalización ha traído un cambio conceptual profundísimo en todas las formas de pensamiento, y entre los que se han impuesto es precisamente esto que se ha llamado el cambio de paradigma.
Entonces los paradigmas, o sea, eso que eran modelos de gestión, de prácticas, de experiencias y tal, pues se han convertido en hegemónicos, y no solamente en hegemónicos, sino en absolutamente determinantes. O sea, ya se han extendido por todo el mundo. Y entonces lo que podía en un determinado momento ser pues un modelo, una práctica específica para un lugar determinado, se extiende por el mundo como la pólvora y se impone como el paradigma de funcionamiento, en este caso, de los servicios públicos. Y entonces tenemos varios paradigmas, ¿no? Que realmente se imponen a las sociedades y que pueden ser culturales, jurídicos y políticos. Entre los paradigmas que consideraríamos los culturales, pues bueno, ya ha mencionado Jesús uno, que nosotros, que no he sido yo, vamos, la que lo ha desarrollado ha sido José Manuel Naredo, que además está ahora mismo escribiendo precisamente sobre eso, y es la codicia, ¿no? La codicia es ese elemento a partir del cual se construye, se construyen todos los modelos. Es el mayor rango que ahora mismo se impone de práctica, de experiencia, de comportamiento en nuestras sociedades capitalistas y postcapitalistas, porque ya estamos, bueno. Y luego, pues también podemos hablar de esos paradigmas jurídicos, ¿no? Entonces ahora lo que se impone en la gestión es la desregulación. Cuanto se considera que una sociedad es más potente en la medida en que tiene sus mercados y sus servicios públicos y todo lo que gestiona en unos mayores niveles de desregulación, eliminación de normas y sobre todo de controles. Luego eso también se concreta en una huida clara del derecho público, porque la desregulación trae consigo pues que eso que ha sido una acumulación de prácticas y saberes a lo largo de la historia de las civilizaciones, pues se disuelve. Y la huida significa que la forma como se resuelven los conflictos, incluso los litigios, ya tiene que ver con el derecho privado. Y así incluso hasta a nivel de los tratados. Fijaos que ahora las luchas que tenemos contra los tratados del TTIP, del CETA y todos los demás, del TISA, tiene que ver precisamente con ese paradigma que obliga a un tipo de desregulación y a un tipo de normativización que favorece exclusivamente a las grandes corporaciones y que significa pues una huida de los controles públicos. Ya no son los tribunales, digamos, públicos, del derecho público los que resuelven los conflictos, sino que serán estos entes del ISDS que van a resolverlos. Y por último llegamos, obviamente, como consecuencia de todo lo anterior, a esos paradigmas políticos que tienen que ver y que son prácticamente la discrecionalidad, la toma de decisiones y los nombramientos a dedo, ¿no? El nepotismo, el clientelismo, todo lo demás, y que significan la absoluta discrecionalidad que se ha impuesto como una práctica y una experiencia ya perfectamente asumida prácticamente por todos los partidos políticos. Pero es que esa práctica y esa práctica de discrecionalidad, pues obviamente conduce directamente a la corrupción, porque cuando ya no existen controles, cuando se levantan, digamos, todas las posibilidades de intervención y de normativización reglada de esas prácticas, de esos contratos, de esas adjudicaciones, entramos directamente, o nada impide que entremos como un caballo de Troya en la vía de la corrupción. Y entonces, pues ya se impone el ánimo de lucro, que está enlazado perfectamente con esa codicia que informa todo el sistema, esa rentabilidad económica que se impone precisamente como el paradigma de lo eficaz y de lo eficiente, de lo moderno, y las privatizaciones que son la consecuencia de todo ello. Frente a eso, nosotros como plataforma, ¿qué proponemos? Pues proponemos modelos, un nuevo modelo de gestión. ¿Qué proponemos? Unos servicios públicos de
calidad y una gestión democrática en donde nuestros modelos, lo que nosotros planteamos, tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas, la regulación y todo esto de lo que hemos hablado y que precisamente va a contravía de esas sociedades anónimas, que por eso se llaman anónimas, que las palabras nunca son gratuitas y menos aún en el derecho y en la economía, y todo tiene pues una correspondencia clara con nuestra ideología, con una forma como se impone hegemónicamente un pensamiento de dominación absoluta. Gracias. Gracias, Liliana. Bueno, pues le preguntamos ahora a la sección. La crítica de los modelos de privatización no se limita solo a la reivindicación de que la titularidad de los servicios tiene que ser pública, sino que se incide en el modelo de gestión, como ahora estabas tú también remarcando. En este sentido, ¿cuál es la experiencia de los movimientos por el agua pública y concretamente el modelo propuesto por la plataforma respecto al canal de Isabel II? Bueno, contar, o sea, con todo lo que ya han estado diciendo mis compañeros, tema, parece, está claro, que estamos en un momento en el que se plantea la privatización de los servicios públicos y del agua en concreto. Pero este es un tema que empezó en la década de los años 70. Hasta ese momento la gestión de los servicios de agua era pública y en ningún momento se dudaba de que eso tuviera que ser de otra manera. Pero bueno, con los aires de neoliberalismo que vinieron de Estados Unidos, con el agua, lo que se empezaron fue a crear modelos de privatización. Empezó con el chileno, que era el más fuerte, el más bestial, en el que en este momento todos los ecosistemas hídricos, los ríos están privatizados. Luego está el sistema Thatcher, en donde lo que se hizo es que lo que se privatizaban eran todas las infraestructuras de las ciudades y lo que pasa es que se regalaban prácticamente a las empresas privadas para que lo gestionaran. Posteriormente hubo uno que es el más extendido en este momento, que es el francés, que es el del partenariado público-privado, en el que lo que se hace es que, como contaba Jesús, a través de una concesión, que generalmente es muy larga, también lo que decía él, de 25 o 50 años, lo que se hace es que se gestiona la gestión, o sea, la titularidad sigue siendo pública, pero la gestión es público-privada. Entonces aquí, bueno, pues, aunque el porcentaje de la gestión de las acciones no supere el 50%, verdaderamente la gestión es privada, todo es privado, lo público no se entera de qué es lo que se está haciendo porque tienen el poder de controlar desde los aspectos de la información, como de la gestión, como de todo lo que se hace, entonces, bueno, o sea, está en privado. Entonces esto, a raíz de la implantación de todos estos modelos que se empezaron a implantar desde América Latina, hubo unos movimientos súper fuertes que todos hemos oído en Bolivia, con las tierras del agua de Cochabamba, en Uruguay, en fin, en muchos sitios. Empezó a haber una revuelta vecinal porque les estaban quitando su agua, tanto en las ciudades como en las comunidades indígenas. Entonces esto empezó a paralizar muchos de todos estos procesos. Estos aires llegaron aquí. Y nos encontramos que hace unos pocos años París, que tenía el agua privatizada, Berlín, Montpellier, un montón de sitios empezaron con los procesos de remunicipalización.
En España también, o sea, está pasando lo mismo. Estamos oyendo, bueno, aquí en Madrid, ante la posibilidad de que se privatizara, se hizo la consulta social, en Aragón, las luchas del agua, y en estos momentos, por toda la geografía de España, están saliendo movimientos muy fuertes ante, bueno, o sea, que lo que quieren es premunicipalizar estos servicios. De hecho, desde el año 2010 hasta el año 2015 se han contabilizado cerca de 250 sitios en todo el mundo en donde se están premunicipalizando los servicios. Entonces, de agua. Entonces, ante esto, bueno, pues aquí, con todo lo que se ha dicho del peligro de la privatización, de la codicia, de todos los problemas que nos causa a los ciudadanos, con el cambio climático más, todo esto, bueno, pues la plataforma lo que propone, y ya lo ha planteado, como decía Enrique, en la Asamblea de Madrid, es un modelo que tiene, o sea, que como puntos básicos es considerar el agua como un bien común y como patrimonio de la naturaleza, porque es fundamental para todos los seres vivos, no solamente para el hombre, para el equilibrio de todo el mundo hace falta el agua. Entonces, esto por un lado. Luego, por otra parte, estaría plantear que el agua es un derecho humano, que lo que tiene que, o sea, que los poderes públicos tienen que garantizar una cantidad determinada, que sea accesible, que sea asequible y que se garantice de estas formas. Luego, por otro lado, en cuanto a la gestión, y como elemento común a todos los derechos económicos, sociales y culturales, estaría el que tiene que ser gestionada con participación, con transparencia, con acceso a la información, con rendición de cuentas y con sostenibilidad. Esto por un lado. Pero por otra parte, como ya se ha dicho aquí, hay que dar un protagonismo, que es el que tiene, porque son los titulares y los competentes para dar este servicio a la población, los ayuntamientos, que tienen que recuperar el poder que han perdido aquí en la Comunidad de Madrid y que los ciudadanos participen en esa gestión. Luego, por otro lado, lo que se propone es que el cuidado de todos los de todo el sistema hidrológico, o sea, de los ríos, de los pantanos, de los humedales, porque son las fuentes de agua, ¿no? Entonces hay que protegerlas. Por otro lado, otra de las cuestiones que plantea este modelo de gestión es que todas las administraciones que tienen competencias en la gestión del agua, que no solamente son los ayuntamientos, sino que son los organismos de cuenca, etcétera, etcétera, que todos funcionen en colaboración, para que los ayuntamientos puedan ofrecer esos servicios con toda garantía. Luego, por otra parte, que por supuesto que desde el punto de vista laboral, que las plantillas sean adecuadas al servicio que se está prestando, que tengan la formación suficiente y que tengan los salarios dignos como para poder ejercer esas funciones tan importantes. Por otra parte, otro de los planteamientos que se hace es que entre el que se colabore también con todos los estamentos, no solamente las administraciones públicas que están ahí en ese servicio del agua, o sea, con las asociaciones de todo tipo y con todas las redes que se han creado durante todos estos años, tanto a nivel de las comunidades autónomas como del Estado, como en Europa y a todos los niveles. Yo no sé si hay alguna cosa que se me ha olvidado, pero seguramente saldrá. Gracias. ¿Funciona o no? ¿Cómo funciona? Bueno, pues pasamos con las siguientes preguntas.
Y os rogaría, por favor, un poquito de más brevedad, ¿no? Para que podamos también tener debate después, ¿no? Aunque ya se ve que es difícil, pero el tema también es que, por lo tanto... Bueno, pues le preguntamos a Jesús. La plataforma contra la privatización del canal Isabel II ha aglutinado la resistencia ciudadana contra la privatización desde el primer. ¿Cuáles han sido los instrumentos de lucha utilizados a lo largo de casi una década de actividad? En 2014, la plataforma editó un libro, Más claro agua, el plan de saqueo del canal Isabel II, que constituyó un hito en la denuncia de la situación. El año pasado se realizó una segunda edición ampliada. ¿Cómo valoras el papel ejercido por esta publicación en la lucha contra la privatización del canal? Bueno, como antes me he pasado 3 pueblos, voy a ver si me quedo en este barrio. Vamos a ver, cuando uno se pone a resumir, y esto no es chauvinismo, porque yo entré un poquito después, es decir, que es agradecimiento a los compañeros y compañeras, ¿no? Cuando se pone uno a resumir las acciones que ha desarrollado la plataforma en estos años, en estos 8 años escasos que lleva de funcionamiento, es abrumador. O sea, termina uno agotado, ¿no? Entonces, resumo muy brevemente porque algunas de las cosas ya han salido aquí, ¿no? Se ha trabajado, en principio se empezó a trabajar, se fue configurando la plataforma a partir de, o sea, curiosamente la influencia fue latinoamericana, ¿no? Los que estuvisteis viviendo aquello más directamente lo podéis decir, ¿no? Es la guerra del agua de Cochabamba, todo lo que supuso aquello de lucha contra el expolio, de que ya se ha hablado aquí, y además una lucha terrible porque trajo consigo cientos de heridos, 2 muertos y tal, y aquello provocó aquí un impacto fuerte porque había una empresa española entonces, Abengoa, implicada en todo este trapicheo, este expolio y en el fondo asesinato, ¿no? Que es lo que se estaba haciendo allí, y robo descarado de los pozos y conducciones nativas, etcétera, etcétera. Y eso se estaba haciendo y lo ha seguido haciendo después el canal Isabel II en nombre de la ciudadanía de Madrid, ¿no? Me temo que me voy de tiempo, pero voy a contar una anécdota personal porque creo que estamos siendo un poquito... Vamos a ver, cuando yo estaba en mi trabajo, como un ciudadano de a pie, ¿no? Me llega un día mi hijo pequeño y me dice, oye papá, ha venido un señor, no sé si era de Bolivia o de Colombia, no lo recuerdo ahora exactamente, igual tú lo sabes de mejor, ¿no? Ha venido un señor y me ha dicho que está aquí en España huyendo porque está en peligro de muerte, ¿no? Y ha hablado de una empresa de Madrid que es el canal Isabel II. Y yo, en mi desconocimiento de entonces, cuando todavía no estaba metido en este tinglado de la lucha por el agua pública como bien comunitario, le decía, hombre, Jorge, yo creo que estás mal informado. Canal Isabel II es una empresa pública, papá. No, es imposible que hagas esas cosas en Latinoamérica. Cuando te enteras de lo que ha estado haciendo en Latinoamérica el canal de Isabel II, se te ponen los pelos como escarpias. Efectivamente era verdad lo que me estaba contando mi hijo. Ha habido gente asesinada por defender el agua. Pero aquí, en fin, el riesgo físico que corremos es bastante menor. Por eso la influencia que tuvo aquel movimiento de Cochabamba supuso una especie de espoleta, de toma de conciencia y de asumir la responsabilidad que teníamos desde aquí en relación con lo que se estaba haciendo una vez más en la colonización económica latinoamericana, ¿no? Son muchísimas, infinidad las acciones y se me va el tiempo. Entonces, yo voy a resumir porque me has hecho una pregunta sobre el libro, ¿no? Nosotros estamos haciendo presentaciones del libro por una razón. El libro es una mera herramienta para nosotros de lucha, además, ¿no? Cuando
decía yo antes que te abruma la cantidad de cosas que ha hecho la plataforma, pero no solo acciones, muchas, manifestaciones, etcétera, etcétera, charlas. Mencionaba Estrella al principio 200 charlas solo en relación con la guerra del agua de Cochabamba, por ejemplo, otras infinitas, con la cantidad de problemas que han ido surgiendo y tal. Es tal el cúmulo, como se puede apreciar, de conocimiento adquirido por la plataforma, que bueno, se podía materializar en un libro, ¿no? Había la suficiente reflexión para plasmar en un libro, y entonces se creó un libro con dos partes, una de reflexión global sobre la problemática del agua en el mundo, con una alusión muy expresa a la situación en Latinoamérica, y una segunda parte más amplia dedicada al saqueo del canal. Pero claro, Liliana, que sabe mucho de esto, de muchas cosas, hablaba de paradigma. Es que efectivamente el proceso de saqueo del canal sirve de paradigma no solo del saqueo del agua en diferentes lugares del mundo, sino del saqueo en general. Es decir, explica los mecanismos institucionales, jurídicos, etcétera, etcétera, las trampas, las mentiras con las que se fabrica el saqueo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es el libro, que es un libro que hicimos sin ánimo de lucro, todas las personas que hemos intervenido en él, autoría, ilustración. Hemos tenido la suerte de conseguir la participación de 6 premios nacionales de ilustración, pero gente que tiene 3 premios nacionales de ilustración. En concreto, un compañero del 15M. Es que es así, la vida es así. O sea, hay gente muy buena que está comprometida como nosotros en estas causas, ¿no? Entonces, bueno, el libro está ahí, no vendemos el libro. Lo que hacemos es ofertar el libro, presentarlo. El libro se puede descargar porque está en PDF, gratuito absolutamente, en nuestra web y en la web de Traficantes de Sueños. Traficantes es los conocéis, si no existieran habría que inventarlos como opción editorial y cultural y tal, y la verdad es que son unos colegas. Nosotros llegamos allí con este proyecto, nos dieron un abrazo y empezamos a trabajar, ¿no? Lo han hecho también sin ánimo de lucro, y bueno, si queréis descargar el PDF gratuito, ningún problema, porque lo único que nos interesa es difundir esto. Y mencionaba Liliana antes, y perdonad que creo que me estoy diciendo más otra vez, mencionaba las leyes y tal. Hay un proyecto que no se le ocurrió a ella, es abogada, precisamente para difundir todo este proceso de construcción alternativa, de una nueva justicia, de unas nuevas leyes y tal, ¿no? La ley del mínimo vital, la ley contra la privatización del canal, que queremos plasmarlo en una publicación. Para eso, para este tipo de... pero plasmarlo además de una manera explicada, etcétera, etcétera. Para estas cosas es para lo que nos sirve la venta de este libro. Primero, para reimprimirlo porque se nos está agotando, y en segundo lugar, pues para hacer otro tipo de proyectos y tal. Entonces, si os parece, pues luego a la salida va a estar ahí. Quien quiera un ejemplar son 10 euros. Me parece que estoy vendiendo peines, pero ya veis un poco para qué. Gracias, Jesús. Bueno, seguimos ahora con Liliana. Desde el año 2000, el canal Isabel II se convirtió en una multinacional implantada en Latinoamérica, cuyas actuaciones han sido criticadas por la ciudadanía de aquellos países, como estamos diciendo. Además, su estructura multinacional le permitió establecer una red corrupta que hoy se está investigando precisamente en la operación Lucía. ¿Cuál ha sido el funcionamiento del Grupo Canal en Latinoamérica? ¿Cómo se ha ido tejiendo esa red corrupta? ¿Cuál es la situación actual? Vamos a ver, la red del canal Isabel II surge, bueno, ya era un pensamiento que tenían los gestores de todo esto que venía de viejo, porque eso es una imposición también, como he dicho, de tantas formas de pensamiento que viene del Banco Mundial y de otras organizaciones mundiales, ¿no? Que han impuesto estos modelos de gestión privatizadora, ¿no? Y esto se concreta ya a partir del 2000 porque empiezan a invertir, crean una sociedad vehículo que se llama Canal Expensia, y con esa sociedad, una sociedad participada por el canal que obtiene financiación también de las cajas en ese momento, cajas públicas, y obtienen préstitos y
se dedican a invertir. ¿Y cómo lo hacen? Pues utilizando esta empresa, esta sociedad vehículo, Canal Esencia, y llegan a crear, en el 2014 nosotros contabilizamos 33 sociedades participadas y en las cuales estaba Canal Esencia. Ahora son 34, lo que nos ha salido en el 2016 ya, una vez que hemos verificado y contrastado con las actuaciones que obran en las diligencias previas que están ahora investigándose en la operación LESO. Entonces, bueno, con todas estas sociedades que están actuando en al menos 8 países de América Latina, ahí están, dentro de los bolivarianos, que está Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, y no está Bolivia, que se libró. Yo creo que gracias a la guerra del agua, los bolivianos en ese momento estaban peleándose con Canal Suez y eso les evitó tener que, digamos, poder ser absorbidos en la gestión de sus servicios públicos del agua por Canal Isabel II. Luego también está en México y está igualmente en Uruguay y en Brasil, ¿no? O sea, en todos estos países, y en República Dominicana. En todos estos países, pues Canal Esencia, y compra otra empresa que también es una empresa pantalla, que es INASA, que es prácticamente el objeto de la investigación de la operación LESO, y es una de los que están en estas operaciones. ¿Cómo lo hacían? Pues empiezan a comprar con los inversores, digamos, en alianza con inversores locales, ¿no? En el caso de Colombia, que fue la primera empresa que se compra, obviamente a través de sociedades interpuestas que ya actúan en Panamá y que están y que obran en los papeles de Panamá, pues ahí estaba, por ejemplo, la familia Gerley, que es una familia vinculada a los grupos narcotraficantes y paramilitares del país. Esta familia y otros más de sus socios pues habían creado allí pues una serie de empresas. Ellos controlaban ese territorio y operan también a través de Panamá. Eso sin ninguna injusticia, pese a que ya entonces Gerlain estaba siendo investigado por Baltasar Garzón en otra serie de operaciones vinculadas, ya os digo, al crimen organizado. O sea que con absoluta impudicia nuestros gestores del canal de Isabel II llegan allí, llegan un poco también de la mano, porque sirvió de punta de lanza Aguas de Barcelona, que ya sabemos que Advar, bueno, actualmente es una empresa transnacional, o sea, está participada fundamentalmente por Suez, pero bueno, llegan de la mano de Advar, que ya había hecho las inversiones con Gerley, con esta familia, que ya había creado Minasa y que ya lo tenían todo preparado. Y lo tenían todo preparado, ¿por qué? Porque en el momento en que llega el canal de Isabel II, entra y compra esa empresa, compra concretamente INASA, como luego comprarían pues, las otras que hemos conocido recientemente, tanto en Lanzarote como en Brasil, y las compran a precio de oro. O sea, compran esa empresa a precio de oro, por mucho más valor del que realmente tenían. ¿Y qué obtienen de eso? Pues unas pingües comisiones, que son las que están ahora mismo investigándose, demostrándose. Ya se sabe la cantidad de dinero que quedó, digamos, en muchas de esas cuentas ocultas, ¿no? Incluso debajo de la cama, las cajas fuertes y todo esto, que hace parte, digamos, del sainete al que estamos constantemente abocados a reírnos, por no llorar. Y entonces, en estas operaciones, pues hemos visto cómo pues también ha habido puertas de estas, ¿cómo es? Puertas que se abren, puertas giratorias, porque curiosamente algunos de los directivos de una de esas empresas pasaban a las otras, o sea, la Cámara de Cuentas, el que estaba antes en Canal pasa luego a la Cámara de Cuentas, o sea, de gestor se pasa a ser controlador, y todas estas puertas giratorias permiten que la operación se consolide y que, bueno, que tenga el recorrido que ha tenido hasta llegar aquí, al 2017, que es cuando realmente estalla la trama. Eso no quiere decir que desde mucho antes, porque ya desde principios de siglo también, los pobladores
de la zona del Atlántico y concretamente, bueno, yo tengo el registro, los primeros que protestaban eran los pobladores de un pequeño pueblecito colombiano que se llama Taganga, que vieron de golpe que ellos tenían allí un acueducto que habían construido, que era centenario, o sea, que habían hecho con barro, ¿no? O sea, ellos tenían sus acueductos ahí de barro tal, y de golpe, de la noche a la mañana, un poco como también la lluvia, se dan cuenta que se han apropiado su acueducto, que ya no es de ellos, ese acueducto, y que ya incluso les van a cobrar por el recorrido del agua en esos acueductos, y en ese momento era ALBA, claro, pero eso obviamente ALBA se lo vende a Canal de Isabel II, y entonces terminan absolutamente expropiados, ¿no? Se han apropiado de algo que, claro, como era común, como era comunal, pues no era de nadie, ¿no? Y entonces rápidamente fue apropiado pues, por la transnacional, que en ese momento era como actuaba Canal de Isabel II. Trabajadores, cientos de trabajadores fueron despedidos. Yo tuve acceso a una de las sentencias que condenó en su momento a AAA de Barranquilla, que es otra de las sociedades interpuestas entre Canalestense, NASA y lo demás, y de las participadas, por despido de trabajadores. Las tarifas también se incrementaron, en 6 años más o menos llegaron al 1000% en incremento, o sea, que verían los pobladores pues todas las consecuencias de todo ello. ¿Qué vendieron? Pues sí, que había mejorado el servicio, pero claro, es que partía de que llevaban unos cuantos años de degradación, de vaciamiento y de ruina del servicio público, que es la estrategia ya señalada prácticamente en todas las operaciones de privatización. Y ya sabéis, lo primero es arruinar el servicio público, quitarle la financiación, que la corrupción llegue a los niveles más altos, y entonces ahí, por favor, privatíceme usted, cómpreme usted y lo que sea. Se lo vendemos por nada y luego usted haga lo que quiera. Ese ha sido el proceso y yo creo que se repite en todos los casos de privatización. Gracias, Liliana. Bueno, le preguntamos ahora a Enrique. ¿Somos conscientes que las luchas por la gestión pública del agua y la implantación del derecho humano al agua se encuentran con barreras tanto a nivel local como autonómico, estatal y de la Comunidad Europea? ¿Cuáles son los problemas más importantes que estáis teniendo en estos ámbitos y qué alianzas estáis tejiendo para superarlos? Bueno, vamos a ver. Claro que todo mucho que la lucha y las trabas se están poniendo a todos los niveles que has dicho, ¿no? A nivel de ayuntamiento, a nivel de comunidad autónoma, a nivel de Estado y a nivel de la Comunidad Europea y a niveles internacionales, como en el caso de todo lo que tiene que ver con la expansión latinoamericana del canal, ¿no? Es decir, está en todos los lugares, pero diciendo un poco, para que tengáis una idea de cuáles son los instrumentos que estamos utilizando, porque eso no lo conocen, que nosotros no estamos solamente trabajando aquí en Madrid, estamos trabajando en todo el movimiento mundial del agua. Es decir, eso a lo mejor es desconocido y puede ser. A nivel de ayuntamiento, muy rápido. Bueno, nosotros lo que ya sabemos es que tenemos que colaborar con los ayuntamientos, con las organizaciones y con las organizaciones sociales para la defensa de todas las cosas que os he dicho, sobre todo la defensa de la autonomía municipal y la defensa de los ayuntamientos, de los ciudadanos, a cambiar el canal. Y eso lo hemos tenido claro, que el movimiento municipalista es fundamental en esta batalla. Y lo digamos desde que nacimos, prestamos una especial atención en todas sus batallas jurídicas de los ayuntamientos, en sus luchas, etc. Eso lo hemos hecho y últimamente, yo no sé si os recordáis, que en el año 2015, justamente después de las elecciones, convocamos la plataforma a concejales, digamos una reunión municipal, hubo una buena receptividad porque lo conocíamos de las luchas anteriores, y hicimos una serie de mociones en todos los ayuntamientos, en 36 ayuntamientos, que equivalían a 5 millones y medio de personas. Es decir, todos los grandes ayuntamientos hicieron esas mociones y en esas mociones exigían todo lo que estamos diciendo, el derecho humano al agua, no sé. O sea, la lucha con los ayuntamientos ha sido vital. ¿Eso qué instrumentos ahora lo hemos hecho? Pues con la RAP y ahora con la red de ciudades y pueblos para el agua pública, que os lo contarán ya más detenidamente porque hay una pregunta, creo, específica sobre eso.
Quiero decir, tenemos instrumentos de colaborativos con los ayuntamientos, con todas las organizaciones sociales de los pueblos, de las ciudades pequeñas, de todo esto, porque sabemos que ahí es donde está una batalla importante. A nivel, por ejemplo, de comunidad autónoma, es muy importante, porque es que a nivel de comunidad, es que el canal es una empresa de la comunidad autónoma, con lo cual de la batalla en la comunidad autónoma la hemos dado desde el principio. Quiero decir, y ahí es lo que te he dicho anteriormente, la ley esta que queríamos hacer de cambiar el canal, la ley del mínimo vital, la posibilidad de cambiar el reglamento de servicios para que no haya cortes, todo eso sabemos que... Y hemos hecho esa batalla y hemos colaborado pues, con los grupos que se han dejado, que ahí se han dejado a ese nivel, pues ciudadanos y empresarios, con los que hemos estado colaborando. Ahí tenemos otra batalla. A nivel del Estado español, nosotros sabemos que hay leyes que ya, sobre todo los ayuntamientos, todas las leyes que son las más llamadas austeridad, quiero decir, que es que te limitan todas las cosas para que puedas hacer algo, a montar una empresa pública, por ejemplo, o hacer cualquier cosa de esta, era una ley privatizadora. Y sabíamos que entonces la batalla había que darla en el Parlamento, había que estar haciendo una batalla para el derecho humano al agua, lo queríamos llevar al nivel máximo que podamos legalmente. Si pudiera en la Constitución sería difícil con la correlación de fuerzas, pero la ley de aguas, que estamos intentando que el derecho humano vaya a todos los lugares. Bueno, eso es una batalla entonces que estamos haciendo a través de una organización de la que somos socios fundadores, que es la Red de Agua Pública, no sé si la siguen, la RAP, la Red de Agua Pública, y que están todos los movimientos y una sociedad muy interesante, una organización muy interesante que se llama AEOPA. AEOPA es la Asociación Española de Operadores de Agua Pública. O sea, quiero decir, las empresas públicas de agua que hay eso es muy interesante porque eso nos da la posibilidad de ensayar elementos de gestión, etcétera, con la realidad. Entonces ahí tenemos un montón con la RAP hemos hecho un montón de cosas, estamos haciendo desde muchos talleres y reuniones de trabajo, pues para ver los modelos de gestión que estábamos hablando con la compañera, que la realidad, cómo hacerlo, las buenas prácticas de los modelos de gestión, cómo se está ya solventando el derecho humano al agua en muchos ayuntamientos y esas prácticas de extenderlas. Por ejemplo, Córdoba, Cádiz, que lo tienen muy elaborado, en muchos ayuntamientos que ya lo tienen totalmente en sus reglamentos. Cómo tenemos que hacer, por ejemplo, todo lo que son tarifas y indicadores de gestión para que el ciudadano... Bueno, eso lo estamos estudiando, es una actividad muy fuerte, en ese sentido, con todos los compañeros de todos los movimientos de España. Es decir, existe la RAP, eso es un valor muy importante. Ahora lo último, y lo anuncio que porque no lo vamos, a veces que lo preguntéis, no lo vamos a decir su contenido, es un gran acuerdo que ha habido a nivel global entre los movimientos ecologistas y los movimientos del agua, que es un acuerdo ante el cambio climático por el cuidado de nuestros ríos y nuestras fuentes y el agua pública. Es decir, es un gran acuerdo que sería en un momento ya digo de cambio climático. Veremos ahora si eso puede utilizarse en este momento en la RAP. Nosotros tenemos preparada una batería de temas para presentar al gobierno actual, quiero decir evidentemente como RAP, porque ya si puede hacer algo, puede hacer, pues, por ejemplo, toda la legislación puede cambiar muchas cosas que faciliten después la lucha contra la privatización. Y por último, y me acabo con esto, sería el nivel europeo. Nosotros somos miembros también de la plataforma del Movimiento Europeo de Agua, que existe. O sea, es decir, el agua está muy organizada, muy articulada a nivel global, es un movimiento bastante extendido. Ahí estamos con los italianos, los franceses, los alemanes, los finlandeses, y de ahí nació la iniciativa ciudadana por el derecho humano del agua, que recordaréis que tuvimos que recogiendo firmas, seguro que algunos de vosotros firmasteis, para que se estuviera incluso en la directiva que lo iban a hacer posible privatizarla. Ahí hemos hecho sobre todo un imaginario global de toda Europa y curiosamente, pues a finales de este mes, y principios el 31 del 2, nos reunimos en Lisboa, el Movimiento Europeo del Agua, para buscar la estrategia para, ahora que estamos en la directiva marco, la directiva del agua, tratar de meter el derecho humano como un derecho universal en Europa. Es decir, esto, lo que ya termino, que decir, que estamos en 1000 batallas, gustosamente porque da gusto ver que esto está yendo bien a nivel de todos los países con una globalidad importante y una fuerza, bueno, llena de ilusión porque creemos que todas estas luchas acabarán al final en el canal, revirtiendo un canal bueno, quiero decir, nos va a servir para todo esto.
Bueno, gracias, Enrique. Le preguntamos ahora a Susana. La plataforma contra la privatización del canal de Isabel II está impulsando una red de ciudades y pueblos por el agua pública en la comunidad de ¿Cuáles son las características y los objetivos de esa red y los motivos de su creación? ¿Cuáles son las actividades que se van a impulsar desde ella a corto plazo? Bueno, pues con este panorama que se ha ido contando aquí, ¿no? Del riesgo de privatización, del cambio climático, de la corrupción, de las pocas inversiones en infraestructuras, que eso al final hacen que todas estas estén deterioradas y que en cualquier momento empiece a haber mayores problemas de los que existen actualmente, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo único que el planteamiento es que hay que continuar la lucha. Esta lucha, como ya se ha contado aquí también, está a muy altos niveles. O sea, se trata de que hay redes internacionales en las que se debaten y se proponen sistemas y actuaciones para luchar, también en Europa, también en España y en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues estamos en la plataforma contra la privatización. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? O sea, después de aquel momento maravilloso en mayo de 2011 con el 15M, con las asambleas y tal, lo que nos damos cuenta es que nos hemos quedado sin base. Sí que hay organizaciones, porque hay partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, tal, que bueno, que están participando, pero tenemos que ampliarlo. O sea, la lucha tiene que ser como el agua, ¿no? O sea, que se distribuya por todo el territorio. Entonces, esto es justamente lo que se planteó en este primer encuentro que hubo con los ayuntamientos en el año 2015, en donde se nos dio un mandato: proponer para el año que viene una red en la que podamos estar todos. Y eso justamente fue lo que hicimos. En el año 2016 se hizo una propuesta y que bueno, que salió adelante con una comisión paritaria en donde había asociaciones, concejales, había de todo un poco. Entonces, bueno, pues hemos trabajado con esto y el año pasado se hizo un foro en Riva en donde ya se plantearon, bueno, todos los temas estos que estábamos hablando antes, de un taller sobre el agua como común, hubo una exposición con los ayuntamientos importantes, como fue, o sea, participó el Ayuntamiento de Madrid, Getafe, Aranjuez, en fin, varios así, en donde se debatió de cuáles eran sus problemas. Hubo un taller sobre el derecho humano, sobre, en fin, todas estas cosas. Entonces, justamente este año, en octubre, es cuando se va a constituir esta red. ¿Qué es esta red? Bueno, o sea, pues lo que se plantea es que sea un instrumento que sea estable, que sea horizontal, en el que se pueda colaborar, en donde se coordinen las dos partes de esta historia. O sea, pues, por una parte la ciudadanía y por otra parte los ayuntamientos, que son los competentes y son los titulares y son los que tienen que prestar este servicio. Este instrumento se pretende que sea donde se aporten los conocimientos, iniciativas, problemas y soluciones que se están teniendo en todo el territorio, para que, para que se conozcan todos y que todos podamos resolver aquellos problemas y que todas las iniciativas que se tengan, que sean conocidas y que sean apoyadas y que sean impulsadas y que sean defendidas por cuanta más gente mejor, ¿no? Y luego también será un instrumento de participación en algo que se plantea crear, que es el Observatorio del Agua.
Observatorio del Agua, que será ese órgano que controle el canal, en el que se debatan las propuestas de mejora y a través del cual se haga la rendición de cuentas. Entonces, ¿quiénes son los que forman parte de esta red? Pues son personas a título personal o de cualquier tipo de organización, sindicatos, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociaciones de consumidores, entidades como pueden ser escuelas públicas, de todo, universidades, ayuntamientos, pues pueden ser los cargos electos también, porque es a los que les vamos a transmitir cuáles son nuestras preocupaciones. ¿Cuáles son, o sea, en qué temas es en los que esta red actúa? Bueno, pues vamos a ver, como objetivo tiene parar la privatización del canal de Isabel II, implantar el derecho humano al agua, el que se cree conciencia del agua como un común, o sea, como algo que es como antes decía, que es de todas las personas y que se tiene que gestionar de una manera teniendo en cuenta todas las necesidades de todos, protegiendo el medio ambiente, impulsando todo tipo de acciones que tengan que ver con todas estas cuestiones. Entonces eso así como de una manera como muy general. Y bueno, entonces como he dicho antes, este año, en el mes de octubre, se va a constituir la red y como una de las acciones que va a plantear, que ya decía antes Enrique, es un acuerdo por el nuevo modelo de gestión para que firmen partidos políticos, sindicatos, asociaciones, en fin, con la idea de que el contenido se incluya en los programas de los partidos políticos, que el año que viene son las elecciones, tanto las de la Comunidad de Madrid como las de los pueblos. Y mientras tanto seguiremos trabajando con los ayuntamientos, seguiremos trabajando, intentando implantar el derecho humano al agua a través de todo tipo de actividades. Queremos potenciar las comunidades azules, que luego contará José, bueno, que es un sistema que son comunidades que dicen: yo estoy por la defensa del derecho humano al agua y por la gestión pública. Entonces, bueno, que ya se irá planteando eso. Luego, algo que salió del foro de Rivas, que nos parece que es importante, que es potenciar lo que se llamó, la propuesta es una escuela del agua. Escuela del agua para crear conciencia ciudadana en todo tipo, con todo tipo de actividades lúdicas, didácticas en las escuelas, charlas, tal, porque es importante. Todas estas redes que nos está hablando no funcionan si no hay una conciencia ciudadana. Gracias, Susana. Y bueno, para terminar con esta ronda de preguntas, pasamos a José. La lucha contra la privatización del canal ha sido apoyada en muchas ocasiones por personas del ámbito de la cultura. En tu caso, llevas apoyando la plataforma desde su constitución. ¿Cuáles son los motivos que te han llevado a participar como artista en el movimiento por el agua pública? Bueno, pues yo empecé como muchos de vosotros en el 15M, entonces llegó un momento que se dividió el 15M por barrios y municipios y un día pues hubo una reunión, yo vivo en Sueca, y dijeron: la plataforma contra la privatización de Canal Isabel II quiere hacer una reunión en la Plaza del Carmen, tal día, tal hora, y quiere que venga pues, una persona o dos de cada municipio, de cada barrio. Y entonces dije: pues yo puedo ir.
Y entonces, bueno, pues allí fuimos a la Plaza del Carmen, había como unas 70 o 80 personas y nos explicaron unas personas, pues una era Liliana y otros era Gladys, que ha fallecido hace unos años. Es una pena porque era muy importante para nosotros y era una persona, la primera persona activista contra las centrales nucleares, un profesor de matemáticas y física de la Escuela Pública de Vallecas. Y entonces, bueno, pues nos todo y al final, pues ellos ya habían decidido que el día 8 de octubre de 2011 íbamos a hacer una manifestación. Y entonces preguntó Gladys, ¿alguien sabe cómo se pide una manifestación? Y nadie levantó las manos. Pero a continuación, pues nada, ya se terminó la asamblea y Gladys se acerca a mí y me dice, ¿no te importa pedir la manifestación? Y yo, bueno, y ahí, bueno, dije que sí. Me dijo, si no lo consigues, dentro de una semana no te preocupes, lo hacemos nosotros. Y entonces, bueno, pues estaba ahí y cuando ya estaba llegando a casa cada vez pensaba y ya estaba cambiando un poquito más el chip. Al otro día, a las 9:01, ya estaba llamando a la delegación del gobierno para saber cómo se pedía una manifestación. Y entonces me cogió una señorita, una funcionaria muy simpática y me explicó todo. Y me dijo, ya tienes mi teléfono, si te falta algo, no tienes ninguna duda y tal, me llamas. Bueno, pues ella me dijo lo que tenía que hacer, me iba a hacer un número y todo iba bien. Y una mañana ella me llama y me dice, mira, la delegación de gobierno quiere hablar contigo dentro de una hora. Yo estaba pintando y tal, me he visto, me afeito, cojo, yo soy de Chueca, la delegación de gobierno está muy lejos, pero el metro son 2 estaciones o 3, son muy cerca. Y entonces llego allí y la policía me hace subir a la secretaria, y esa secretaria me lleva a una sala larguísima, con una mesa larguísima, con un montón de sillas, unos cuadros antiguos, y ahí esperando y de repente llega el jefe de la delegación del gobierno, el subjefe de la delegación del gobierno, otro que venía con corbata, el jefe de la policía y el sindicato de la policía, y yo. Y entonces, bueno, pues empezamos a hablar y tal, quiero pedir una manifestación de Isabel II. Y entonces me dijo, bueno, sí, pues, pero yo quiero hasta la Puerta del Sol. No, la Puerta del Sol no, desde el canal hasta la Puerta del Sol es muy complicado, eso no puede ser. Y entonces ya llega un momento y digo, bueno, pues, pero ya me habían conseguido la manifestación, me han dicho que sí. Lo que pasa es que todavía no habíamos llegado hasta el final y tuve que hacer otras 2 reuniones y ya llamé a Gladys. Gladys se extrañó un poquito porque creía que no iba a pedir, pero ya lo tenía. A esos se lo dijo a los sindicatos, tuve que tener una reunión con los sindicatos. Los sindicatos me echaron la bronca a las comisiones obreras por haber pedido una manifestación. Que si vas y hay alguien que monte una vitrina o una zarona y tal, tú lo vas a pagar, tú no puedes ir a la cárcel y tal. Hemos hecho un montón de manifestaciones del 15M, no ha pasado nunca nada, no me va a pasar a mí. Te fijas que sí, y entonces, bueno, se hizo la manifestación. Entonces, cuando yo llegué a la Asamblea de Chueca, le dije, hay que promocionar esta manifestación. Dice, y digo, yo tengo idea de hacer un vídeo, no sé, tirarme agua o lo que sea. Y había un chico allí y me dijo, no, tú te lo preparo, yo tengo cámara, me dedico a eso y tal. Y entonces me dijo, lo que podemos hacer es que tú te pones, yo vivo en Chueca, en la Plaza Cerolo hay una fuente que es la que de Meña. Y entonces es muy poco profunda, 10 centímetros, y me dice, tú te pones dentro, te vamos filmando, tú sales de la fuente, te acercas a la cámara y te vamos pasando carteles donde quería que tal día, tal hora, la manifestación de la plataforma de la manifestación de Cabeza Segunda, en la calle, se llama, la de Canal, la Gracia 125, y entonces, bueno, nos dejaron la policía llegar solo hasta la plaza, ¿cómo se llama? San Bernardo, donde ahí se fundó la primera fuente del canal Isabel II. Y bueno, pues se hizo la manifestación estupenda con 100.000 personas, nosotros decimos 10.000, bueno, no sabíamos exactamente cuánto era, pero bueno, y tal, y entonces, bueno, pues después yo me dediqué pues, a hacer pancartas, a mis compañeros, contra la privatización y otras cosas, y ya me han pedido la manifestación con pancartas. Tenía la movida y le dije a mi compañero, oye, tengo una idea, podemos coger un balón de 2 metros que ponga agua pública en la manifestación y solo tenemos que empujar
Y mis compañeros se quedaron así, pero al final yo me convencí, hicimos el valor, y entonces en las manifestaciones ahora somos las guarderías de las manifestaciones, porque todos los críos vienen con nosotros empujando el balón. En realidad no tenemos que hacer nada, ellos los niños ya lo van a empujar. Y entonces, después pues, hubo otro caso, pues cuando hicimos la primera edición del libro, quisimos hacer una presentación. Y entonces fuimos al Ateneo, y ahí, pues, para la presentación del libro, pues, una cierta cantidad de actores hicieron un pequeño sketch. Y entonces, en el sketch, había un momento que estaba el director del canal de Segunda y había un gran directivo de FSC o de Suez que venía y firmaban los papeles para apropiarse el canal de Segunda, y había una estatua que era un buitre. Y entonces, al principio, mi compañero me dice: ah, sí, mira, para el DG podemos hacer un buitre, pero como un cacatúa. Y yo, vale. Al ratito le llamo y digo: mira, un cacatúa es muy simpático, tiene colores, habla, el buitre no, el buitre es muy feo. Y mide un metro, 80 centímetros, pero con las alas son más de 2 metros. Eso no tiene que ser impresionante. Y le dije: no voy a hacer uno que de tamaño real. Y me dijo: ¿cómo lo haces? Pero bueno, lo hicimos, y entonces hicimos el sketch. Estaba allí el director, los actores, el director de la empresa, y entonces, ya estamos contentos. Y entonces se van, y entonces tocan el buitre, y de repente el buitre sale volando del teatro. En ese momento, pues yo estaba haciendo, la semana anterior, yo estaba haciendo el buitre, era invierno, pues se secaba de grande, de cartón piedra. Y entonces le mandaba fotos de cómo se iba fabricando el buitre. Y de eso, porque no sé cómo, pues esas fotos se fueron al Tribunal de Justicia del 15M. Y un día pues quisieron hacer una presentación delante del Palacio de Justicia, en la Plaza de París, durante 3 días con la PA. Y entonces, claro, buitres tenemos todos. El agua, pisos, la sanidad, todo el mundo tiene buitres. Entonces se utiliza el buitre en algunas asambleas, y pues, para documentación y tal, pues utiliza pues, una foto del buitre, y lo están haciendo. Y yo que estaba allí ya en la Plaza de París, están presentando, y dijeron: estamos utilizando mucho el buitre, a lo mejor no estamos pasando y estamos abusando del buitre. Y digo: no, el buitre está abusando de nosotros. Y entonces, bueno, pues en este caso, pues esas 3 cosas, pues el buitre, el balón, el buzo, todo se empieza con la letra B, igual que la caja B del Partido Popular. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hay muchas más cosas, ¿sabes? Pero es que en 4 minutos no se puede llegar. Son 7 años de activismo, y en 4 minutos tendríamos que hacer otro libro, solo por el arte. Pues nada, pasamos la palabra para quien quiera hablar. No sé si vale la pena añadir el micrófono. ¿No estás grabando? Estoy grabando audio porque me acabé tu memoria, lo siento. O sea, eso ya. Pues como queráis. Yo mi pregunta es, o sea, ¿cómo surge? ¿Cómo la baja? No sé si lo habéis escuchado incluso en una casa, ¿no? La chispa. Sí, o sea, porque se ve que sea muy potente, ¿no? Todo el trabajo de muy distintos lugares, ¿no? La confluencia en esta... Pues mira, empieza... Maravilloso el agua, ¿no? ¿Cómo empieza la plataforma? Sí, eso me refiero. Pues mira, es muy fácil. Fíjate que cuando te decimos que nacimos en 2010 y no 2008. Bueno, es decir, ahí empiezan, ya lo ha dicho ella, empieza a luchar los trabajadores normalmente, de tal, y empieza a formarse una cosa que se llamaba la mesa del agua, que era una cosa muy formal, que estaba comisionada de la Fran y no sé qué, pero se reunía para hacer debates, pero muy académicos, ¿no? Bueno, una vez que ya pasó casi 9 o 10 meses viendo que con eso no movilizaba nada, entonces una serie de personas, empezando por atrás, que estaba Daddy, estaba Liliana, y luego se juntó la Fran, se juntó otra, y algunos independientes, como en mi caso, que no soy en ninguna organización, de la forma como tal,
Con lo cual empezamos a pensar de que había que buscar algo que funcionara en red y que tuviera, eso era ya un necesario del sistema, no era, pero ya iba lindando. Y montamos la plataforma, que era decir, bueno, todo el que quiera que entre con este ideario, que es contra la lucha contra la privatización del canal. Y empezaron a entrar organizaciones, tal, se fue formando, y luego gente independiente o tal. Y fuimos buscando una red, funcionar en red. Eso nos dio una, antes de que naciera tipo 15M, ya nos dio una posibilidad de expansión y de poder ir a los sitios, porque la gente se apuntaba, ¿sabes? Y aquí vamos teniendo cada vez más gente. Y luego ya, digamos que la puntilla de la fortaleza total fue cuando nace el 15M. Cuando nace el 15M, nosotros, la plataforma, para aliviar la sede del 15M, llevamos 20 botijas. Compramos 20 botijas con un agua, les enseñamos con el carro, no sé cuánto, y en los botijos ponía agua pública, plataforma contra la privatización pública. Y nosotros ya era prácticamente una simbiosis. La verdad es que con eso, y luego nos enteramos que incluso las cosas que se habían hecho, algunos estudios, alguna encuesta que se había hecho en el que el agua era el primer elemento que ponían las asambleas cuando se fueron los entonces eso se lo reunió un día, ha dicho José, a todas lo que eran las asambleas de agua del 15M en la del Carmen, y se formó Marea Azul. Entonces, con Marea Azul y Plataforma, que siempre está identificado, digamos, y con una simbiosis muy grande, se expandió ya el movimiento a toda la comunidad, porque no solamente a la plaza, pueblos, fue a los pueblos, etc. Así lo hacemos. Si te ha servido. Sí, creo que ya lo había entendido, pero no me había quedado así. Te voy a preguntar una cosa sobre, bueno, me imagino que la factura del agua se encarga por la privatización, porque a mí el otro día me dio un recibo y yo tenía de consumo 2,5 euros y mi recibo fue de 23 euros. O sea, todos esos pasos, eso si se dejase de privatizar, ¿esas facturas bajarían? Pues lo que que mira, yo te cuento, no sé si alguien lo quiere contar esto técnico. No, si es simplemente, nosotros también estamos promoviendo que se visualice y que pronto va a estar por internet una película documental que expusimos hace 3 días, ¿no? Hace el día 13, hace 2 días, que se llama Los Trileros del Agua. En esa película se explica muy bien pues, cómo han sido los procesos, ¿no?, de apropiación en diferentes sitios de Andalucía, y hay un caso concreto de de 2 personas, de un señor, de 3, y los cuentan allí, que claramente explican cómo miraron en su factura, cómo pues una serie de conceptos que supuestamente tienen que ver con el tipo de contador que tienen, o incluso nosotros en su día hicimos también una campaña que se llama Conoce tu factura, y ya denunciábamos cómo el cambio del sistema de tarifación implicaba que los edificios, por ejemplo, de muchos pisos, iban a pagar más porque la función era más ancha, y en cuanto que más ancha ya pasaban a un nivel superior que un chalet estupendo en el sitio más caro de la Comunidad de Madrid. Entonces, digamos que esa forma de tarifar, claro, que implica el encarecimiento del elemento, ¿no?, del servicio. Y obviamente ese encarecimiento está ligado al proceso que se inició con la privatización, que era hacer del canal de la empresa digamos, muy apetecible para los inversores. Entonces, cuanto más rentabilidad, cuanto más beneficio obtengas a partir de la cuota del servicio, que al fin y al cabo es un oligopolio, tú no puedes comprar diferentes pares de gafas, puedes comprar diferentes coches, pero lo que no te puedes comprar es 2 compañías, no puedes contratar 2 compañías de agua en tu casa. Es un oligopolio. ¿Y eso qué significa? Pues que estás ligado sí o sí a la empresa que te preste. Y eso es una cantidad que vas a estar pagando, y si tú elevas las formas de tarifación que se han encargado de diseñarlas de tal forma, que era lo que denunciaban en la película, cómo se habían encargado de diseñarlas de tal forma para que
se te elevara por las partes fijas, además, ¿no? Probablemente tu consumo fuera el mismo, porque difícilmente vamos a beber más agua de la que bebemos, incluso ahorramos, ¿no? Pero lo que sí se elevaba, digamos, eran los conceptos que eran fijos. Y en esos conceptos fijos, a lo mejor, el agua, que suele ser muy barata, porque, hombre, normalmente pagas, yo que sé, 20, 30 euros, y eso frente a eso pareciera poco. Las familias que no tienen ingresos absolutos, eso les significa una cantidad, pero incluso aquel que tiene para pagar y que ve, en los casos que se decían, les había subido como de 20 a 170 euros de golpe la tarifa. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Y es que estaban estafando, realmente habían subido a un montón de gente un concepto dentro del tema ese y le habían cargado. Eso fraude, además, se cuenta en la película cómo iniciaron una acción colectiva de todos los afectados y consiguieron una condena de la empresa. Ahora están reclamando para que el pago sea retroactivo, no a partir del momento en que se inició la demanda, sino incluso que sea retroactivo a cuando la empresa empezó con esa práctica. Pero eso es cuestión de unirse. En el momento en que consiguiéramos que todas aquellas reclamaciones que se hacen por una tarifación abusiva nos se pudieran reunir, pues iniciábamos acciones, que ese es también uno de nuestros cometidos en la RAM. La red de agua pública podría iniciar, digamos, el impulso a algo como lo que estás planteando. Sí, además, sí, complementando eso, como lo más sabroso que es para un privado es que no meten los términos fijos de la población, sobre todo cuando saben que es posible que la población baje. Ya, a pesar de todas las cosas, sabían que la población de Madrid, la de la Comunidad de Madrid, ha tenido una bajada. Todo el tema de la migración, no sé qué, ha sido al revés. Cuando ha venido la crisis, pero yo les decía, no, a mí lo que me interesa es tener el término fijo muy alto y el otro más normal, porque lo que me importa es que me paguen un fijo. Gaste mucho o gaste poco, pero eso es antiecológico además, porque dicen, no, al revés, es que tú lo que te interesa es que gastes poco, que utilices medios para gastar poco, pero dices, no, que el gasto no es lo que me está costando, lo que me está dando el fijo, es antinatura. Es decir, eso sí se podría cambiar, porque estábamos nosotros intentando, pero yo creo que esto es a nivel incluso del Estado, te he dicho que se está estudiando nuevas tarifas con términos fijos más baratos y términos que se adecuen, porque el término fijo lo que tiene que adecuar fundamentalmente es que la red tiene que ser mantenida, gastos o no. Pero, claro, fíjate que en el caso de Madrid, te he dicho que hay un beneficio de 250 millones de media en los últimos años de euros, que quiere decir que entonces están las tarifas, una vez que vieses lo que necesitas para red, etcétera, pues te podrían bajar. ¿Me explico? Claro, porque hay un sobrante que se emplea para otras cosas que no tiene que... O sea, el usuario de agua está pagando no se sabe qué, pues a lo mejor, como esto, el parque de golf en Chamberí, que por lo que lucharon algunos compañeros en Chamberí, o cosas de este tipo, o los teatros del canal, o no sé qué, hicieron lo que querían con ese dinero, la comunidad autónoma, y no para el agua. El agua no, porque yo digo que sí podría abaratarse racionalizando la tarifa, claro, y adaptándola a la realidad. Eso será la parte ya me contestaste, pero como hablabas de los modelos de la municipalización, si te incluye, por lo menos en la parte de explicación al público, la posibilidad de tarifar de otra manera, y hablábamos también antes de un mínimo exento, yo creo que se combina, ¿no? Bajar la parte fija, un mínimo exento, y tarifar, grabar más la parte suplementaria, ¿no? Más allá de una comisión que está estudiando otro tipo de tarifas. Dentro de la plataforma hemos montado un grupo de trabajo que deberíamos de montarse después a nivel de RAM, como tendría que ser en el momento que se forma la RAM. Es decir, de todos los sitios vamos a hacer una tarifa que sea racional. Te digo ya que sea un poco más baja, porque es ahora sí racional, y mejorar los términos fijos frente a los variables que son los que de verdad
tienen que grabarse. Cuanto más consuman, más gastación. Y no los fijos, que tienen que ser lo bajo, suficientes, pero bajos para mantener el sistema. Entonces, ahora no se está manteniendo el sistema, se está extrayendo del sistema 130 millones de euros anuales. A ver si me entiendes lo que te quiero decir, que entonces, claro que se puede bajar, se podría bajar si hubiera una cosa. Y ahora hay que ver también que estamos haciendo una auditoría de cómo están los sistemas en Madrid, porque nos podemos encontrar el que venga de verdad detrás un día y haga una auditoría, se encuentre que ya está empezando a aflorar en los sistemas de saneamiento, las redes de saneamiento están en los pueblos, es unas porquerías. O sea, y tenemos los de agua, los de agua parece que están mejor, pero claro, es que un día estalla el sistema y te quedas sin agua. Y dices tú, joder, ¿y eso por qué? Porque eso necesita un mantenimiento de mucho dinero. Entonces, hay que hacer el equilibrio y hacer tarifas nacionales. Y desde luego seguro que perdernos, porque ahora hay mucho dinero por ahí que se está aparte ya de lo que se ha llevado en los bolsillos, que ya no te digo, estoy hablando de lo legal, y además evitas que la gente además de eso, se lleve dinero por la corrupción. Creo que la tendencia será Estabas antes que, bueno, relacionando un poco lo que está pasando ahora mismo, lo del fútbol y esto que tiene un montón. Hace un par de semanas salió en El País una noticia que una empresa de Florentino Pérez, que asociaciones o no sé cómo son, grupo de empresas que estaban en un país latinoamericano y que tenían precisamente el problema de explotación de agua, que sin tener en cuenta la comunidad. Entonces no sé si tenéis algo de información, ¿sabéis algo? Yo lo leí en el periódico, pero luego dudo mucho de cómo se nos cuentan las cosas también. ¿Pero era de agua? ¿De agua? Sí, de agua. Florentino está en FSC, o sea, No, en ACES. En ACS, perdón, está en ACS. Y ACS es la dueña y ACS está participando, no sé si era en Aqualia o en la otra, en Aquaves. No tiene mucho negocio de agua, porque en ACS tiene algo que es la tercera, a través de Urbaser, que es una empresa que se dedica a los servicios urbanos. Pero que los fundamental son las basuras. Si se la basura, tiene todo. Porque junto con FCC tiene todas las basuras de España. O sea, está por ahí, en muchos países latinoamericanos. Pero de agua de Florentino yo no había leído. Pero me extraña, a nivel multinacional que están buscando también. No se digo, Yo tengo una pregunta. Hace años leí, no sé dónde, que decían que el canal perdía más agua en sus conducciones que la que consumía la gente, porque estaba hecho un desastre. Eso de verdad había, y ¿cuál es la situación ahí? Yo, vamos, estoy en el sector y soy técnico del sector no del canal. No era de las empresas que perdíamos. No tenía una pérdida, por lo menos a nivel de lo que se conocía. A lo que se conocía no era de las que perdía. No sé ahora. Si ahora me dices ahora, después de 2004, 2008, que empieza la reducción y empieza la ganancia, empiezan ya a reducir las inversiones, porque nosotros hemos hecho un estudio del año 2000 a 2016, que era cuando hicimos el estudio, y veis que las inversiones iban cayendo, que las inversiones son las representantes de redes. Si no repones redes, hay rotura, hay salida. No sé ahora si ha empeorado. Hace 8 o 10 años no era de las peores, no, estaba bien, digamos que hace 10 años, ahora yo no lo noté. Ahora es que esos datos, el problema es que hay transparencia. El problema es que antes la página del canal, la web, tenía todas las cosas estas. Cuando llegaron el momento del 2000, ya antes de 2008, el 2005, empezaron a cargarse la web para que fueran solamente una red de una web de bombo y platillo. Que bueno, pero no hay nada. Entonces, es una de las cosas que estamos pidiendo, que haya acceso a la información. Una cosa que tú puedas llegar cualquiera y entre y unos indicadores que te digan, por ejemplo, cuánto se pierde, cuánto qué caudal de agua se está utilizando, etc.
Es que, mira, justamente una de las cosas que no hemos comentado, porque tampoco nos daba tiempo, ¿no?, en las exposiciones, es que en el mes de noviembre Canal de Isabel II lanza un plan estratégico. Dice que publica un plan estratégico para los próximos 10 años o 15 años. Entonces, ese de temas que bueno, o sea, le hemos pedido, porque lo que dice son 4 páginas por cada medida, que son 10, o sea, son 30 páginas o 35 páginas, en donde dice pues, que van a ser muy buenos, que el plan se ha hecho de una manera con todo el mundo, que tal, o sea, no dice nada, ¿no? Es una forma de lavarse la cara de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, justamente, o sea, todas las organizaciones que están dentro de la plataforma le preguntamos al canal que dónde está y que cuándo va a estar.